Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar un tema importante, importante porque es necesario que lo comprendamos, que lo tengamos claro. Un tema que ha estado generando cierta confusión, cierta inquietud entre algunos hermanos y que obviamente los hermanos preguntan, ¿qué hay con este tema? ¿Qué hay con este material que se está dando a conocer ahora? Vamos a estudiar un tema que realmente no es algo nuevo. Lo que vamos a estudiar no es algo que recién se está descubriendo, es un tema muy viejo. Debo comentar que ya en el tiempo en que los pioneros estaban impulsando el mensaje de los tres ángeles, ya esta idea ya existía. Ya para entonces ellos tuvieron que lidiar con esta idea y escribieron. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, Urias Smith, el mismo Andrews. Ellos escribieron acerca de esta idea que ya circulaba en su tiempo. ¿Cuál es la idea a la que nos referimos? La idea de afirmar que Jesús nuestro Señor murió un día miércoles y resucitó un día sábado. Quizá para algunos esto cause sorpresa, quizá para algunos no tanto, puesto que tal vez han escuchado esta información. Pues bien, de esto vamos a hablar el día de hoy, por lo tanto, rogamos que ustedes estén muy atentos, vamos a estar usando mucho nuestras Biblias y sería bueno que tuvieran a la mano papel y lápiz para anotar algunas aclaraciones, anotar los textos, anotar las referencias que vamos a estar manejando. Antes de iniciar y entrar de lleno en nuestro tema de esta tarde, vamos a orar. Damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que se nos concede de estar en este lugar reunidos, con el propósito, Señor, de alabar su nombre y también de ser alimentados a través de su palabra. Padre, el tema que hemos de estudiar consideramos importante tenerlo claro, consideramos importante comprenderlo para no ser confundidos, pero también sabemos y conscientes estamos de que somos de mente finita. Por lo tanto, Señor, queremos rogar que sea usted quien nos asista, que sea usted quien venga a instruirnos, que venga a enseñarnos, que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría de lo alto para poder comprender este mensaje. Y que el mismo Señor puede estar lejos de cualquier contaminación del razonamiento humano. Quisiéramos, Padre, rogar que este estudio pudiera estar únicamente sustentado en un escrito está. Entendemos el riesgo que tenemos al anteponer conjeturas o suposiciones a cualquier tema. Lejos esté de nosotros, Padre, no permita que este mensaje se vea manchado de esta manera. Por favor, dirija nuestro estudio, lo rogamos en el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 3 días y 3 noches hemos titulado el tema para el día de hoy. Como decíamos al principio, este es un tema que ya por muchos ha sido escuchado. Debo decir que un servidor la primera vez que escuchó acerca de esto fue hace unos 5 años. Yo estaba por entonces trabajando con la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Estábamos compartiendo el mensaje con una iglesia allá en Michoacán. Y fue la primera vez que yo escuché esta interpretación. Cuando yo escuché que afirmaban que Jesús había muerto un día miércoles y había resucitado un sábado, yo me quedé sorprendido. Luego de un estudio que hicimos con los hermanos, preparamos algún material, tuvimos un estudio detallado con ellos y recuerdo que alguien preguntó, bueno, ¿por qué nosotros no lo hemos entendido así? La respuesta que un servidor dio es porque ustedes dejaron de lado el espíritu de profecía. Es sabido de ustedes que la Iglesia de Dios del Séptimo Día surge a consecuencia de que su fundador se separó del movimiento adventista por no aceptar el don profético en la persona de Elena de White. Usted estudia la historia y se va a encontrar que este fundador de la Iglesia de Dios, él estuvo entre aquellos que vivieron en la época de 1844. Él estuvo entre esa gente. Pero cuando la sierva del Señor empieza a recibir visiones y empieza a recibir el mensaje que habría de caracterizar al pueblo adventista,
Este hombre dice, bueno, para mí las visiones de Ellen White no significan nada, yo no acepto eso como una inspiración o como algo revelado, así que entonces él dice, yo no acepto esto y se separa. Resultado fue el nacimiento de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y ellos tienen como una doctrina cardinal, central o medular, esta doctrina. La doctrina de los 3 días y las 3 noches. Usted vaya a cualquier iglesia de Dios del séptimo día y de lo primero que le van a hablar es de que Jesús murió un miércoles y que resucitó, un día sábado. Bueno, eso no sería de extrañarse. Pero lo que sí es de extrañarse que esta doctrina hoy se está presentando dentro de los círculos adventistas y más aún adventistas de sostén propio. Y debo de ser claro, antes de introducirme de lleno en el mensaje, a qué me estoy refiriendo. Con profundo pesar en el corazón, debemos aclarar que lo que vamos a presentar no es por un mero capricho, por un mero antojo. Es una necesidad que se está dando ante las preguntas insistentes de algunos hermanos. ¿Por qué? Resulta que una persona muy conocida en los círculos de sostén propio, me refiero al hermano Carlos Quirós, en los últimos días ha estado vertiendo la información de la que vamos a hablar. Él argumenta, acepta, promueve que Jesús nuestro Señor murió un día miércoles y resucitó un día sábado. Sí, yo sé que para algunos estará causando sorpresa lo que estoy diciendo. Bueno, esto que estoy diciendo no es algo que un servidor está inventando. Esa información incluso está en YouTube, ahí está un video donde usted puede comprobar que lo que estamos diciendo pues es así. Lamentablemente es así. Entonces, el propósito de este tema que hemos de presentar, lejos de cuestionar la persona, el propósito es cuestionar el tema, no a la persona, el tema, porque es un tema que tiene que ver con una interpretación de un tema profético. Ahora bien, pudiera ser que los argumentos que se dan para respaldar esta postura sean válidos. Vamos a suponer, vamos a dar el beneficio de la duda. Pero ¿cómo saberlo? La única forma de saber si esto es correcto es pasar esa evidencia por un escrito está. Si soporta la prueba, entonces sería sensato que como adventistas reconociéramos que hemos estado equivocados durante todos estos años en lo que hemos creído y cambiar la postura. Pero si la interpretación no soporta la prueba, entonces lo que se tiene que hacer obviamente es echar fuera esa interpretación que nada tendría que estar haciendo entre los círculos adventistas. Por eso vamos a estudiar, por eso vamos a hacer un análisis, porque generalmente las personas que impulsan esta postura piden evidencia. Ellos, por ejemplo, siempre van a decir, muéstrame un versículo que diga que hay 72 horas desde el día viernes en la tarde hasta el domingo por la mañana. Si hay 72 horas, lo creo. Dicen, no lo vas a encontrar. Y entonces ellos parten desde esa premisa. Si no hay 72 horas, entonces no lo acepto. En cierta ocasión yo le cuestionaba a un expositor de esta postura, muéstrame tú un versículo que diga que el corazón de la tierra es el sepulcro. Y lo creo. Después de cavilar un poco, dice, no, pues no lo hay. Y decíamos, entonces, por esto tú aceptarías entonces que estás equivocado. Y no, obviamente no. Pero bueno, no vamos a basarnos en conjeturas. Vamos a hacer un estudio bíblico, cuidadoso, y al término de este, usted, apreciado hermano, podrá estar en condiciones de decidir cuál de las dos posturas es la correcta. ¿Sí? Por eso queremos rogarle que con cuidado, con atención, nos acompañe en este estudio y que si es preciso, tome nota
de lo que vamos a estar presentando. Vamos a manejar mucha Biblia y vamos a manejar un poco del espíritu de profecía también. ¿Sí? Así que si usted es una persona que nos escucha, que pertenece a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que cree esta postura, con cariño también le invitamos para que ponga atención. Seguros estamos de que le va a interesar la información que se va a presentar. Avancemos. Vamos a hacer un análisis de los evangelios. Miren, lo primero que queremos considerar es que quienes impulsan la idea de que Jesús murió un día miércoles y que resucita un día sábado, ellos parten de un versículo que está registrado en el Evangelio según San Mateo 12:40. Este versículo para ellos es pues su caballito de batalla, es vital, es su espada, es su escudo, es aquello con lo que a usted le van a presentar que ha estado equivocado. Ellos dicen, tú has estado equivocado todo este tiempo porque tú has creído una doctrina que es una doctrina católica. Sí, así lo presentan. Decir que Jesús murió en viernes y resucitó en domingo, eso es del catolicismo. ¿Sí? Pero quien estudia la palabra, a la luz de la evidencia, se da cuenta que eso no fue así. Y entonces toman Mateo 12:40, en donde se usa la expresión 3 días y 3 noches. En el contexto de cuando Jesús le piden una señal, se acercan a él y dicen, danos una señal, una señal mesiánica. Y entonces él dice que la señal que se le habría de dar al pueblo, a esa generación, es la señal de Jonás. Y agrega, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y entonces ellos, como conclusión inmediata, dicen, bueno, del viernes por la tarde al sábado no hay 72 horas. ¿Cómo solucionamos el problema? Pues lo más fácil es mover el día en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y lo avientan hasta el miércoles para que les haga cuadrar 3 días y 3 noches. La solución parece muy sencilla y sería aceptable si ésta no alterara lo que la Escritura dice. De eso es de lo que vamos a estudiar. Por inicio de cuentas, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19, el Señor Jesucristo expresó la siguiente frase: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta expresión nos hace entender que en el transcurso de 3 días ese templo habría de ser levantado. Sabemos a qué se estaba refiriendo él. La gente en ese momento dice, oye, ¿cómo es posible? Si este templo se levantó en tantos años, ¿cómo tú lo vas a levantar en 3 días? Él no se estaba refiriendo al edificio, lo sabemos de sobra. En Mateo 12:40, la expresión es diferente, porque se lee que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Señor estuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es otra expresión. Pero tenemos otros 6 versículos que traducen diferente la idea. Estos versículos dicen, resucitará al tercer día. Al tercer día. Me refiero a Mateo 16:21, Mateo 17:23, Marcos 9:31, Mateo 20:19, Lucas 9:22, Marcos 10:34. Estos versículos, repito, usan la expresión al tercer día resucitará o resucitará al tercer día. Y tenemos un par de versículos más. Mateo 27:36 y Marcos 8:31. ¿Cómo o qué expresión usan este par de versículos? Estos versículos leemos, después de 3 días resucitaré, o resucitar después de 3 días. Preguntamos, ¿le significa a usted lo mismo después de 3 días que al tercer día, o 3 días y 3 noches, o en 3 días? ¿Le significa lo mismo? Bueno, obviamente pudiéramos entender diferente
cada expresión en relación con el tiempo que habría de transcurrir entre la declaración y el cumplimiento de lo que se espera. De esto vamos a analizar un poco. Los intérpretes de la postura que afirma que Jesús nuestro Señor murió un día miércoles manifiestan un celo muy particular por la expresión 3 días y 3 noches. Ya para ellos, 3 días y 3 noches es algo que defienden a capa y espada. Así como hay gente que, por ejemplo, defiende que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero, y que se acaloran en la defensa de eso, así estas personas. 3 días y 3 noches, usted no los mueve de 3 días y 3 noches. Si no pasaron 72 horas, dicen, no lo creo. Y así es su razonar. Bueno, vamos a hacer un análisis para ver si esto es así. Solamente hay un versículo en la Biblia, solo uno, que afirma esto. Es a saber, Mateo 12:40. Los demás versículos, como ya hemos visto, no usan la expresión 3 días y 3 noches. Uno solo, Mateo 12:40. Pero en contraposición, hay 2 versículos que usan la expresión después de 3 días. ¿Cómo entenderíamos este par de versículos o estas 2 vertientes en una gráfica? La vamos a presentar aquí. Como usted verá en pantalla, tenemos aquí una pequeña grafiquita, un pequeño recuadros, en donde hemos puesto aquí una crucecita que estaría representándonos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una cruz ahí que está plasmada y aparece ahí el día miércoles. ¿Por qué? Porque, bueno, estas personas dicen que Jesús murió el día miércoles. Por eso tenemos ahí la cruz y el miércoles. Jesús muere el miércoles. Luego entonces, como Él murió en el día y fue sepultado antes de que el sol cayera, cuentan, pasa la primera noche en el sepulcro, que es la noche del miércoles. Para nosotros, que en este caso, para los judíos sería ya el inicio del día siguiente, es a saber, el jueves. Allí pasa la primera noche. Luego, el día jueves estaría viviendo, o estaría más bien en la tumba, el primer día y la segunda noche. Para el día viernes estaría transcurriendo el segundo día y la tercera noche. Y para el día sábado estarían transcurriendo ya 3 días con 3 noches. ¿Por qué? Porque se dice, resucitó el sábado antes de la puesta del sol. Y es así entonces como ellos llegan a 3 días y 3 noches, 72 horas. Ahora, ¿qué pasaría si se enfrentaran o se encontraran 2 personas? Una que dice, no, Mateo 12:40 habla exactamente de 3 días y 3 noches. Pero otra persona que dice, no, Mateo 27:36 y Marcos 8:31 dicen después de 3 días. ¿Cómo sería eso para este segundo ponente? La gráfica de abajo lo ilustra. Él diría, murió el miércoles y ahí pasa la primera noche, el jueves es el primer día y la segunda noche, el viernes es el segundo día y la tercera noche, el sábado es el tercer día, pero como el texto dice después de 3 días, entonces este diría, Jesús tuvo que haber resucitado después de la puesta del sol o cualquier otro día. ¿Por qué? Después de 3 días es un tiempo pues indefinido, no se sabe en qué momento. Así que entonces esto ya generaría un conflicto entre estas 2 partes. ¿Cuál de las 2 sería la forma correcta? ¿Cuál? Bueno, vamos a ver cuál es el problema mayúsculo que esta interpretación genera. Primero tenemos que entender cómo contaban el tiempo los judíos. ¿Sí? ¿Cómo contaban el tiempo los judíos? Es aceptado por estos expositores que para los judíos primero era la tarde y la mañana. Eso lo aceptan, eso no lo discuten. Hasta allí no hay ningún problema. Y dicen, sí, primero es la tarde y luego la mañana. Y esto es un día. Pues bien, leamos de la Enciclopedia Judía, volumen 4, página 475. Le invito para que usted pueda rastrear, pueda buscar la Enciclopedia Judía en este volumen y en esta página y pueda corroborar si lo que estamos citando aquí es correcto. Un servidor
me di la tarea de rastrear este dato y efectivamente encontramos que está escrito de esta manera. Leo. Un tiempo corto en la mañana del séptimo día se cuenta como el séptimo día. La circuncisión se lleva a cabo en el octavo día, a pesar de que del día primero solo sean unos minutos después del nacimiento del niño, estos se cuentan como un día. Note usted, según Enciclopedia Judía, dice que un tiempo corto en la mañana del séptimo día ya se cuenta como un día, o que incluso aunque sean unos minutos, se cuenta como un día. Sí, yo sé que aquellos que impulsan la postura de que Jesús murió miércoles decían, tú estás loco. ¿Cómo me vienes a citar? ¿Cómo me vienes a citar una evidencia que no es bíblica? Van a decir. No, ellos me dirán, muéstrame con la Biblia que esto es así. Bueno, estamos leyendo primero la información que la Enciclopedia Judía otorga, pero obviamente tendríamos que corroborar si la Biblia muestra que esta sería la forma de conteo en el tiempo antiguo. Vamos a ver un ejemplo de tantos que existen en la Biblia. Porque si no hay evidencia en la Biblia de esta forma de conteo que acabamos de leer según la Enciclopedia Judía, entonces no estaríamos en condiciones de decir que está en un error la interpretación de la que estamos hablando. Vamos a ver si existe evidencia bíblica. Repito, vamos a ver uno de tantos ejemplos. Voy a dejar para ustedes ahí en la pantalla una serie de versículos, pocos, hay muchos más, pero quisimos dejar algunos tantos para que ustedes los puedan leer en su casita con calma y corroborar lo que estamos explicando acá, pero nos vamos a enfocar particularmente en uno de tantos ejemplos. Y me refiero a un relato que está registrado en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Hechos. Ahora, no vamos a leer todo el relato de Hechos porque nos llevaría mucho tiempo. Ustedes conocen la historia y si no la conocen, bueno, les invito para que lean el capítulo 10, todo el capítulo 10 léanlo, y es de lo que vamos a hablar. Por cuestión de tiempo, solo citaremos algunos versículos para que nos sirvan como contexto de lo que queremos significar en este momento. Repito, seguramente ustedes conocen el relato y podrán seguirnos en la secuencia de los acontecimientos que pasan durante este relato bíblico. Primeramente, el libro de Hechos capítulo 10, verso 3. Ustedes saben que ese capítulo nos habla de un hombre llamado Cornelio, un gentil. Este hombre tiene una visión, recibe una visión. Y luego el hombre envía a unos ayudantes, unos mensajeros, para que vayan a buscar a Pedro. Pedro tiene cierto recelo hacia los gentiles, es preciso que el Señor le muestre que Dios no hace acepción de personas a través de un lienzo. Y entonces Pedro accede a venir con estos enviados de Cornelio y viene a la casa de Cornelio. Para entonces Cornelio ha reunido amigos y familiares para que escuchen el mensaje que Pedro ha de presentar. A grandes rasgos eso es el panorama. Pero vamos a ver algunos versículos. El versículo 3 dice, este vio claramente, es decir, Cornelio, en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Bueno, el primer texto nos deja ver que este varón llamado Cornelio tiene una visión. ¿A qué hora tiene esa visión? El texto dice que como a la hora novena del día. De todos es sabido que la hora novena o la hora nona del día sería para nosotros las 3 de la tarde. Es decir, como a las 3 de la tarde, Cornelio tiene esta visión. ¿Sí? Luego, él envía mensajeros, envía personal para que vayan por Pedro. Y dice, al día siguiente, o sea, primero tiene la visión, digamos, el día de hoy, y al día siguiente, mientras ellos, los mensajeros, iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Sí? Versículo 9. Ahora leamos el versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, llegan a donde Pedro
y los hospedó. ¿Sí? Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Note en la gráfica que tenemos. Cornelio dice: hoy hace 4 días que yo tuve esta visión. Entonces, si nosotros contamos la secuencia de días que nos describió la Escritura, encontramos ahí que tenemos el día que Cornelio está recibiendo a Pedro, es un día. El día previo, que es el día cuando Pedro sale con los acompañantes, es otro día. Y el día previo, cuando los mensajeros van a buscar a Pedro, es otro día. Y el día que Cornelio tiene la visión es otro día. Por eso dice, hace 4 días, como a esta hora, que yo estaba en ayunas. Ahora, note que él está diciendo 4 días. Pero resulta que el día que él tuvo la visión eran como las 3 de la tarde. Para la puesta del sol aproximadamente faltaban 3 horas. Y sin embargo, Cornelio, toma esas horas como un día. No es que alguien le tenía que explicar, no, Cornelio, así no se cuenta el tiempo. No, tienen que ser, si hablas de día, tienen que ser días completos de 24 horas. No, Pedro no tiene problema en decir, bueno, hace 4 días, aunque de ese primer día solo habían de transcurrir algunas cuantas horas. Y él lo toma como un día completo. Este es un ejemplo que respalda lo que leímos de la enciclopedia judía, que para ellos una porción de tiempo contaba como un día. A continuación, voy a dejar en pantalla algunos versículos que dan evidencia de que esto es así. Son más relatos bíblicos que también nos muestran que esta era la forma como los judíos contabilizaban los días. Génesis 42, 17 y 18, Primera de Reyes 12, 5 y 12, Génesis 7, 4 y 10, Esther 4, 16 y 5, 1. Hay muchos más, pero creemos que con estos es evidencia suficiente para demostrar que los judíos contaban una porción de tiempo, aunque ésta fueran solo minutos, como un día. Muy bien, entonces hay una pregunta aquí. ¿Estuvo 72 horas en la tumba nuestro Señor Jesucristo? Quienes impulsan esto afirman que el Señor pasó 72 horas en el sepulcro y que fue sepultado antes de la puesta del sol el día miércoles. Repito, ellos dicen, Él pasó 72 horas exactas y fue sepultado antes de la puesta del sol el día miércoles. ¿Ok? Si esto es así, vamos a verlo y a plasmar eso en la gráfica que tenemos aquí. Ahí está, ya la habíamos analizado antes. Miércoles dicen que es la primera noche, jueves es el primer día, la segunda noche, viernes segundo día, tercera noche y el sábado sería el tercer día. Pero hay un problema con esto. De acuerdo con el conteo de los días por los judíos, entonces Jesús estuvo más de 72 horas en el sepulcro, si es que hemos de aceptar este método de interpretación. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que leímos? Que aún unos minutos antes de caer el sol pertenecen al día anterior y cuentan como un día completo. Y si se afirma que Jesús fue sepultado el miércoles antes de la puesta del sol, así hayan sido solo unos minutos, cuenta como un día. Entonces estarían pasando 4 días y 3 noches hasta el sábado que ellos dicen que Jesús resucitó. ¿Se dan cuenta cómo incluso con la afirmación y el método de interpretación que ellos usan se contradice totalmente con lo que la Biblia evidencia en la forma de conteo para el pueblo judío y con lo que también la enciclopedia judía nos enseña? Entonces,
Ellos solamente cuentan desde el miércoles a la primera noche, pero no te dicen, espérate, aquí hay algo mal. Si decimos que Jesús fue sepultado antes de la puesta del sol, entonces eso cuenta ya como un día. Avanzamos. Aquí está una serie de preguntas que nos surgen acerca de esto. Primera pregunta. ¿Era la intención del Señor establecer un periodo de tiempo exacto para su resurrección? Es decir, en los evangelios, en los relatos que los evangelistas dan, la intención o la señal mesiánica de la que tanto se habla, ¿era el factor tiempo? ¿Se refiere Mateo 12:40 a la resurrección del Señor? Si el factor tiempo en Mateo 12:40 es de vital importancia, ¿por qué en los otros evangelios no se enfatiza así? Es decir, ellos argumentan, no, la señal mesiánica es que tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Obviamente, si esto así fuera, sería de suma importancia. ¿Por qué los demás evangelistas omiten esa expresión, 3 días y 3 noches? Vamos a ver qué escriben los otros evangelistas respecto a la señal de Jonás. Leamos primero lo que escribe Lucas en su capítulo 11, versos 29 y 30. Voy a rogarles que pongan particular atención en las letras que están negritas, porque esto les va a hacer comprender qué es lo que la Biblia destaca referente a este particular. Leo y dice: apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Por qué Lucas ni siquiera menciona 3 días y 3 noches? Ahora, noten las negritas, dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Preguntamos, ¿en dónde está el énfasis del evangelista Lucas respecto a la señal? ¿En el factor tiempo? No. Así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. No, Lucas no llama la atención al factor tiempo, él llama la atención a la persona de Jonás y de Jesús en este caso. ¿Qué tiene para decirnos el evangelista Marcos en su capítulo 8, verso 11 al 13? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Para Marcos, no solo no destaca el factor tiempo, sino que ni siquiera menciona a Jonás ni la ballena, solamente dice que él respondió, no será dada señal a esta generación, y dejándolos, entró a la barca y se fue. Volvemos a preguntar, si el factor tiempo era la señal mesiánica, ¿por qué Marcos no lo registra? ¿Por qué Lucas no pone el énfasis en el factor tiempo? Ahora leamos al mismo evangelista Mateo, pero en el capítulo 16, verso 1 al 4. Noten. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis.
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Note que estamos leyendo al mismo evangelista Mateo, pero ahora en su capítulo 16, verso 1 al 4. Preguntamos nuevamente, ¿pone el énfasis en el factor tiempo? No. Solo menciona que se le iba a dar a la generación adúltera la señal de Jonás, pero aquí omite el factor tiempo. Volvemos a preguntar. Si el factor tiempo era la señal, era algo relevante, ¿por qué lo omiten los demás evangelistas? No es todo. Quiero que leamos esta cita del libro Profetas y Reyes en la página 204. Y quiero que, mientras la leemos, usted vaya comparando esta cita con lo que escribe Lucas 11, 29 y 30, el primer versículo que usted ve en pantalla. Leo Profetas y Reyes, página 204. Como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, lo fue para su propia generación la predicación de Cristo. Pero, qué contraste entre las dos maneras en que fue recibida la palabra. Sin embargo, frente a la indiferencia y el escarnio, el Salvador siguió obrando hasta que hubo cumplido su misión. Ellen G. White, al escribir el libro Profetas y Reyes y tocar este tema, ¿pone el énfasis en el factor tiempo? No. Ella aclara que era la predicación de Jonás la señal para los ninivitas, así como para su propia generación era la predicación de Cristo. Ella no pone el énfasis tampoco en el factor tiempo. Notan que Lucas, al igual que Ellen G. White, no pone el énfasis en el factor tiempo. Lucas dice, es que Jonás es la señal, y así como el Hijo del Hombre. Ellen G. White dice, sí. ¿En qué? Su predicación. Su predicación es la señal para los ninivitas como para esa generación. Entonces, hasta aquí estamos mirando con evidencia bíblica y con espíritu de profecía que el factor tiempo no es lo que se destaca como la señal mesiánica. Avanzamos. El énfasis del Señor estuvo en el factor tiempo como señal, es una interrogante. Y leemos ahora Mateo capítulo 12, verso 39 al 41. Atención, quienes impulsan la doctrina de que Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado, te leen Mateo 12:40, pero nunca te leen ni enfatizan el versículo 39 y el versículo 41. Si tan solo se tomaran la molestia de leer, ¿cuántos problemas se ahorrarían? Leamos detenidamente del versículo 39 al 41 del mismo Mateo capítulo 12. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Notan el versículo 41? ¿En dónde está el énfasis? En la predicación y el arrepentimiento que el pueblo de Nínive tuvo a esa predicación de Jonás. El mismo Evangelio de Mateo en el versículo 41
nos aclara el panorama, pero cuando usted solamente lee hasta el versículo 40 y de ese versículo hace una doctrina, entonces usted está faltando a la lectura. Cuando usted lee detenidamente los textos, se da cuenta que los evangelistas concuerdan en que esa predicación de Jonás, como la predicación de nuestro Señor Jesucristo, es aquello que iba a ser esa señal para la nación. Ahora bien, miren, si la resurrección de Cristo y los 3 días y las 3 noches era la señal mesiánica, preguntamos, ¿cuántos judíos se convirtieron al mirar o al saber que Jesús había resucitado? ¿Cuántos? Si ellos dijeron, a ver, danos la señal para que creamos que tú eres el Mesías. Está bien. Si era el factor tiempo, entonces cuando ellos lo ven resucitar, dicen, ah, sí, creemos, Él nos dijo que iba a resucitar 3 días, 3 noches, exactamente, se cumplió 72 horas, sí era el Mesías. ¿Así pasó? No, Señor. El Señor había estado trabajando por años con ellos, había estado obrando milagros, había estado predicando, había estado llamando al pueblo al arrepentimiento y el pueblo no había aceptado esa oferta del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Él expresó, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, en lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que ese pueblo no estaba distinguiendo las señales como Jesús lo citó en el Evangelio de Marcos. No distinguen las señales. Dicen, saben ver cuando va a llover, saben ver cuando el cielo tiene, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. ¿A qué se refiere? No podían discernir que el que tenían frente a ellos era aquel del que la profecía hablaba. ¿Qué más evidencia querían? ¿Qué más señal querían? Si la profecía lo anticipaba. Repito nuevamente, Profetas y Reyes 204, en el contexto ahora de Mateo 12:41. Como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, lo fue para su propia generación la predicación de Cristo. Y Mateo 12:41 dice que los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Avanzamos. La expresión 3 días y 3 noches. Miren, quienes impulsan esta idea de que Jesús murió un miércoles y resucita un sábado, insisten. Son incisivos cuando hablan del tema y dicen, cuando tú leas en los evangelios el día de la preparación, en ese contexto se refiere a la preparación de la Pascua y no del sábado semanal, porque dicen, es que esa Pascua cayó un día miércoles. Entonces, cuando tú lees el día de la preparación, se refiere al día de la preparación de la Pascua, no al viernes de preparación para el día sábado semanal. Así es su argumento. ¿Por qué? Pues porque ellos, obviamente, acomodan la interpretación, o más bien acomodan los textos a su interpretación. ¿Sí? Vamos a ver si esto es así. Miren, leamos el Evangelio Mateo, capítulo 27, verso 58 al 64. Dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Ahora noten, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero.
quiero que notemos algo. El texto que acabamos de leer nos dice que fue al día siguiente, que es después de la preparación, cuando vinieron los principales sacerdotes y los fariseos a Pilato. Ahora bien, si es que aceptáramos la idea de que Jesús murió un miércoles, ¿cuál sería el día de preparación? Sería el día martes. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver un diagrama que ilustra esto. Antes de pasar ese diagrama, quiero leer lo que agrega Mateo 28.1. Noten que estamos leyendo Mateo 27, estamos leyendo Mateo capítulo 27 y estamos leyendo a partir del versículo 58 hasta el versículo 64, ¿sí? 64. Ahora, inmediatamente después, siguiendo el mismo relato, dice el texto que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fíjense bien. Lo previo nos dice que al día siguiente, que es después de la preparación, vinieron los sacerdotes y los fariseos a Pilato. Si este fue un día miércoles, porque el día de la preparación sería martes, el día miércoles tuvieron que venir a Pilato. Si seguimos la descripción que hace el evangelista Mateo, el día siguiente, o sea, pasado el día de reposo, que sería ese miércoles, tendría que ser el primer día de la semana. Preguntamos, ¿desde cuándo el jueves es conocido como el día primero de la semana? La sola lectura cuidadosa de los textos no deja de lugar a dudas de los días que estamos hablando. Vamos a ver evidencia contundente más adelante, pero de entrada queremos hacer esta observación. ¿Sí? No olviden esto. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, que es la continuación del relato que está haciendo Mateo en cuanto a lo que es ese día cuando vinieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahora, vamos a ponerlo en gráfica, vamos a ilustrarlo de esta manera para comprenderlo un poco mejor. Aquí está el versículo. Mateo 27, 62 al 64. Vuelvo. Al día siguiente, que es después de la preparación, repito, los exponentes de esta interpretación que afirma que Jesús murió el miércoles, dicen que el día miércoles sería un día sábado. ¿Por qué? Porque si el día siguiente es el día de la preparación, pues ¿preparación para qué? Para un sábado. Ya sea ceremonial o semanal, como usted quiera, ellos dicen es un sábado, es ceremonial, entonces eso es miércoles, día de la semana, pero es un sábado ceremonial. Así lo dicen. Entonces, ese miércoles para ellos sería un sábado. Por eso el día previo sería día de preparación. Entonces, fíjense bien. Aquí en la gráfica tenemos que el día de la preparación sería entonces el martes. Al día siguiente, que es después de la preparación, vienen a Pilato. ¿Cuándo sería ese día? El día miércoles vienen a Pilato. Ahora, ¿recuerdan lo que leímos en el versículo previo? Pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí. Si el día miércoles fue día de reposo, según afirman estas personas, al día siguiente tendría que ser el primer día de la semana, según el relato de Mateo 27. No jueves. Pero no es todo. Miren, de acuerdo a su conteo, la guardia debía permanecer solo hasta el día sábado, la puesta del sol, pues ahí se cumplirían 3 días y 3 noches. Y el texto dice claramente, manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Entonces, de acuerdo al relato de estas personas, la guardia romana debería permanecer hasta el día sábado, por mucho hasta la puesta del sol. ¿Por qué? Porque según ellos,
En ese lapso de tiempo ya el Señor habría de resucitar, porque resucita, según dicen, el sábado antes de la puesta del sol. Y preguntamos, ¿por qué permaneció la guardia hasta el día domingo? Si Jesús habría de resucitar el sábado antes de la puesta del sol, ¿por qué la guardia permaneció hasta el día domingo? ¿Qué resguardaban? ¿Será que a los soldados romanos, como a Pilato, nadie les explicó que así no se contaban los días? Que tenían que ser días completos de 24 horas para que el Señor resucitara. Es decir, ellos estuvieron todo el sábado por la tarde y el domingo por la mañana de balde. ¿Por qué? Porque Jesús ya había resucitado el sábado por la tarde, según afirman estas personas. ¿De dónde sacamos esto? Miren, quiero que noten la siguiente gráfica que vamos a presentar. Esta es una de tantas que usted puede encontrar por ahí en internet. Yo tengo en mi mano un folleto que es como un compendio doctrinal de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y ahí viene una gráfica diferente a la que voy a presentar, pero que también coincide en los acontecimientos que describe esta gráfica que vamos a mostrar. Esta es la gráfica. Noten. Aquí, como verán, se menciona el miércoles 14, que es el día cuando presuntamente murió nuestro Señor Jesucristo, miércoles 14. Luego viene el día jueves 15, y ahí se alcanzan a distinguir, dice en esta gráfica, gran día del sábado. ¡Wow! Ahora resulta que el día jueves también fue un sábado. Y abajo dice, guardia romana. Luego entonces viene el viernes 16, el sábado 17 y acá, domingo 18, dice ahí, tercer día de la guardia romana. Ellos mismos confirman en su gráfica que la guardia romana permaneció hasta el día domingo. Y les preguntaríamos, ¿con qué objeto? Si Jesús habría de resucitar el sábado, antes de la puesta del sol, ¿por qué la guardia permaneció hasta el día domingo? No es todo. Miren, vamos a ver ahora este relato que hemos estado leyendo de Mateo 27 en gráfica de acuerdo a la interpretación que se tiene en la que se afirma que Jesús murió un día viernes y resucitó un domingo. Vamos a poner Mateo 27, 62, 64 ahora en la otra postura. Dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Cuál sería el día de la preparación? El día viernes, día de preparación. Ahora, al día siguiente se reunirían los sacerdotes y fariseos ante Pilato. Y usted me dice, ¿cómo crees eso? ¿Cómo crees que van a venir el sábado ante Pilato? Es inconcebible. Pero miren lo que ellos agregan. Ellos le dicen, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Ellos están el sábado con Pilato y le dicen, en esta noche pueden robar el cuerpo. Manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, le dicen. Temen que vengan de noche a robar el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan el relato mismo que hace Mateo en el capítulo 28:1? Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Ahora, si el sábado es el día de reposo que el Señor estuvo en la tumba, coincide perfectamente el relato de Mateo 28 que dice que pasado el día de reposo, sábado, que era el primer día de la semana, vinieron las mujeres al sepulcro. Esto demuestra que esa interpretación que se tiene de que Jesús murió en miércoles y que resucitó en sábado, no concuerda con el relato bíblico. No es todo. Déjenme decirles que enseguida vamos a hacer un análisis
cuidadoso de los días que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, esa última semana que Él vivió en la tierra. Vamos a hacer un rastreo, cuidadoso en los evangelios de esa última semana para ver si coincide con lo que se nos está pretendiendo enseñar. Antes de pasar a eso, quiero que leamos esta cita que se encuentra en el libro Deseo de todas las gentes, página 723. Leo lo que dice Deseo de todas las gentes, 723. En el contexto de lo que estamos citando de Mateo 27, 62 y 64. Dice la sierva del Señor: poco pudieron descansar el sábado. Aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación, celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo. La muerte y el sepulcro debían retener a aquel a quien habían crucificado. Se juntaron los principales de los sacerdotes y los fariseos a Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y lo hurten. ¿Notan lo que dice el deseo de todas las gentes? Acorde a lo que cita Mateo 27, 62, 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, es el sábado, y la sierva del Señor dice: poco pudieron descansar el sábado, aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación, celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo. Ya, para Ellen White, no tiene dudas. Él dice: vinieron el miércoles. Vinieron el miércoles. No, vinieron el sábado. El sábado es cuando vienen ante Pilato, y al día siguiente, de acuerdo al relato de Mateo, es el primer día de la semana, esto es, el domingo. Ahora, noten lo que dice Deseo de las Gentes 736, por si lo anterior no fuera suficiente. Una dificultad parecía acumularse sobre la otra. El 6º día de la semana habían visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. ¿Qué se podría discutir de esta cita? Pudiéramos decir, bueno, alguien de la Iglesia de Dios del séptimo día no va a aceptar esto porque no cree en el Espíritu de profecía, pero un adventista, ¿qué podría objetar a esta cita? El 6º día de la semana habían visto morir a su maestro, y el primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo. ¿Cuál es el 6º día de la semana? Es el miércoles. Y el primer día de la semana es el jueves. La evidencia que nos muestra la Biblia y que nos muestra el espíritu de profecía no deja lugar a dudas. Avanzamos. Vamos a ver cómo es que se pisotea la escritura. Déjenme decirles que esta interpretación hace pedazos la escritura. De verdad que yo me pregunto, ¿cómo es posible que la gente pueda aceptar esta interpretación? Vamos a ver la gráfica, vamos a regresar a la gráfica con la que trabajamos hace unos momentos y vamos a observar algunos detalles en esa gráfica que de verdad son de llamar la atención, no por lo importantes que sean, sino por cómo despedazan la Sagrada Escritura, cómo contradicen el relato bíblico. Aquí está la gráfica. Quiero que noten, voy a hacer mención de algunas cosas y luego entonces vamos a pasar a leer algunos versículos para relacionarlos con lo que la gráfica nos describe aquí. Voy a empezar de izquierda a derecha, en donde está el primer recuadro que dice viernes 9. Dice viernes 9, Jesús va a Betania. Sábado 10, entrada triunfal a Jerusalén. Domingo 11, maldice la higuera. Lunes 12, se seca la higuera.
Martes 13, preparan el cenáculo para celebrar la Pascua. Y miércoles 14, ese día Jesús es entregado, es la cena, Jesús es entregado, es el terremoto y Jesús en la tumba. Y luego, el jueves 15 es gran día del sábado y la guardia romana. El viernes 16 las mujeres compran y preparan las drogas. El sábado 17 es el sábado semanal, es la resurrección de Cristo y el terremoto y la tumba abierta. Y el domingo 18 es la visita siendo aún oscuro y es el tercer día de la guardia romana. Esa es la descripción de acontecimientos que hacen estas personas en esta gráfica. Después me voy a ocupar de la parte superior de la gráfica, haremos mención de eso, pero por el momento nos vamos a enfocar en esta parte de estos recuadros que tienen en la parte inferior. Allí vamos a estar hablando. Ahora bien, vamos a ver un texto bíblico importante. Juan 12:1. Juan 12:1. Dice el texto: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Noten que el evangelista Juan nos da detalles acerca de lo que va a pasar en esa última semana, por así decirlo, que Jesús iba a estar viviendo. Él empieza su relato diciendo que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Sí? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Ahora, ¿qué tiene para decir el deseado de todas las gentes en la página 511? Déjenme decirles que también si usted lee Mateo 26:6, ahí habla precisamente de que Jesús ha venido a Betania y como lo confirma el evangelista Juan, 6 días justo antes de la Pascua. Miren lo que dice deseado a todas las gentes 511. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua. De acuerdo con su costumbre, había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron las noticias de que él estaba en el camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania. Había gran entusiasmo entre la gente. Muchos se dirigieron a Betania, algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había sido resucitado. Noten que la sierva del Señor nos da más evidencia, nos aporta más información acerca de este incidente de Juan 12:1. Coincide en que 6 días antes de la Pascua el Señor había venido a Betania. No olviden eso, 6 días antes de la Pascua vino a Betania, pero nos aporta un dato importante, dice que Jesús pasaría el sábado en Betania. ¿Qué día era el Señor que Jesús se encontraba en Betania? Ella dice que es el día sábado. Sí, yo sé que muchos dirán, ¿cómo vas a creer eso? Bueno, vamos a ver la evidencia bíblica. ¿Sí? Vamos a ver. No olviden, 6 días antes de la Pascua, Jesús viene a Betania. La sierva del Señor dice que era sábado y que iba a pasar ese sábado en Betania. Ahora, noten el relato. En Juan 12 al 13, en Lucas 19, 28 al 40, en Mateo 21, 1 al 11 y en Marcos 11, 9 al 11. ¿Por qué hago énfasis en Marcos? Bueno, porque de Marcos vamos a seguir leyendo más adelante. Lo que quiero significar es que esto que vamos a leer está registrado en los 4 evangelios. ¿Sí? Está registrado allí en los 4 evangelios. Entonces, leemos de Juan 12 y 13. Dice: el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Cuándo? Al siguiente día. ¿Al siguiente día de qué? De que Jesús estaba en Betania, lo vamos a comprobar. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Todo mundo sabe, de hecho para la tradición católica hasta dicen que ese día que Jesús entró a Jerusalén lo llaman el Domingo de Ramos. Bueno, pues resulta
que para estos intérpretes de esta postura no es el Domingo de Ramos, es el Sábado de Ramos o el sábado de la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Sí? De acuerdo a su conteo, Jesús no entró en Jerusalén un primer día de la semana, sino que entró el séptimo día de la semana. Ahora, ¿qué tiene para decir Elena de Juárez? Decía a todas las gentes 523. Fue el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse, los árboles estaban vestidos de verdor, sus flores comunicaban delicada fragancia al aire, nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. ¿Qué día es cuando Jesús entra a Jerusalén? El primer día de la semana. El día previo, sábado, había estado en Betania. Usted puede seguir este relato, particularmente lo invito a que lo lea en el Evangelio de Marcos. Es muy interesante el relato como lo hace el evangelista Marcos. Pero bueno, ella aclara, y confirma que fue el primer día de la semana cuando Jesús entró a Jerusalén. Ahora, vamos a ver en gráfica lo que hemos venido leyendo hasta aquí. ¿Se acuerdan que según Juan 12:1, Jesús estuvo en Betania 6 días antes de la Pascua? Tienen aquí ustedes una pequeña gráfica en la que vamos a significar lo que estamos estudiando hasta aquí. Si la Pascua, como de todos es sabido, se realizaba el día 14, 6 días antes, ¿a qué día nos llevarían? Contamos. El día 13 sería un día, el día 12 sería otro día, el día 11 sería otro día, el día 10 otro día, el 9 otro día y el día 8 sería otro día. Hasta ahí tendríamos del 8, contamos, el 8 sería 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5 y 13 sería 6 días antes de la Pascua cuando Jesús está en Betania. ¿Sí? Esto es sábado, como ya se ha confirmado. Sábado Jesús estuvo en Betania. Ahora, al día siguiente, que es el día domingo, Jesús entra a Jerusalén. Juan 12:12. Ese fue el día 9 del mes. Cuando Jesús estuvo en Betania fue el día 8. Al día 9, primer día de la semana, Jesús entró a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa al día siguiente? Leamos lo que dice el Evangelio según San Marcos. Marcos, en su capítulo 11, Marcos 11, y vamos a leer el versículo 12. Marcos 11, versículo 12. Denme un segundo, por favor, estoy buscando aquí en mi Biblia. Marcos capítulo 11, versículo 12. Ahora, si notan, el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, no sé en sus Biblias, en la mía se titula La entrada triunfal en Jerusalén. Ya vimos, de acuerdo al evangelista Juan también, que esto sucedió el primer día de la semana. Ahora, quiero que lean el versículo 12. El día domingo, primer día de la semana, entra Jesús a Jerusalén. Ahora, versículo 12. Al día siguiente, ¿al día siguiente de qué? De que había entrado a Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Lea el versículo 11 dice, entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Noten, llega a Jerusalén, pero se regresa ¿a dónde? A Betania. Y luego dice el versículo 12, al día siguiente, esto sería lunes, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Cuándo sucedió esto? Al día siguiente de que había entrado a Jerusalén en su entrada triunfal. Esto es lunes 10. Lunes 10. Ahora, lea el versículo 20. Pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. ¿Cuándo pasaron? Por la mañana, o sea, al día siguiente, al otro día, al día siguiente. Esto es martes. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto es el día martes 11. Según Marcos 11:20, al día siguiente la higuera se había secado. Ahora, lea el capítulo 14. Puede leer todo desde el 11, 12, 13, pero particularmente vamos a 14, 1 y 2. 14, 1 y 2 del mismo Evangelio de Marcos, y dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Todos los acontecimientos que se narran en el capítulo 11, 12 y 13 ocurrieron previo a lo que vamos a leer aquí en el capítulo 14, 1 y 2. Repito, 2 días después era la Pascua, es decir, ahora estamos leyendo lo que estaba sucediendo el día miércoles de esa semana, porque el texto dice: 2 días después era la Pascua. Esto era miércoles 12. ¿Cuántos días faltaban para la Pascua? 2. Es decir, el jueves 13 y el día 14 era la Pascua. ¿Notan ustedes cómo el solo rastreo de los acontecimientos y el relato de los evangelios no deja lugar a dudas de cómo sucedieron las cosas y qué día se estaban realizando? ¿Cómo podríamos nosotros decir que los acontecimientos no sucedieron en ese orden, por si fuera poco? Sigue el relato y vaya a mismo Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Y dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yo no entiendo cómo podríamos nosotros argumentar algo en contra de este texto, a menos que, como hemos venido diciendo, se reescriba la Escritura. ¿Por qué? Porque escuchamos decir que Jesús resucitó un sábado antes de la puesta del sol. Pero según el Evangelio de Marcos, quien hace una descripción muy detallada de los acontecimientos de esa última semana de nuestro Señor en la tierra, dice que Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. Y preguntamos: ¿a quién pues le vamos a creer? ¿A lo que está escrito en la Biblia, o a aquellos que pretenden acomodar los pasajes bíblicos a su modo de entender? Ahora, si usted nota, en lo que hemos leído hasta aquí, el día miércoles Jesús anuncia que faltan 2 días para la Pascua. Aquí Jesús está anunciando que la Pascua todavía está por llegar, pero en la interpretación que nos ha estado ocupando, para el miércoles ya Jesús no está vivo, ya el miércoles lo mataron. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pueden hacer ellos para acomodar estos acontecimientos que relata el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en ese orden de ideas que traen en la gráfica que hemos venido presentando? ¿Cómo? Apreciados hermanos, se necesita de verdad obstinación para no querer aceptar lo que la Biblia claramente dice.
Lo que hemos visto hasta aquí nos enseña que con la sola Biblia, con solamente una lectura cuidadosa de los evangelios, uno puede darse cuenta que Jesús no murió un miércoles. Pero por si fuera poco, vamos a ver más evidencia de esto. Miren, tengo aquí esta gráfica. En esta gráfica se presentan las dos posturas. Vamos a hacer una comparación de la postura de aquellos que pretenden que Jesús murió el miércoles y la postura que la Biblia especifica en la que Jesús muere un viernes. Aquí está, miren, aquí está esta gráfica, ahí con un número rojo muy grande, tenemos el día 14, que es el día de la Pascua. Entonces, en la parte superior aparece un recuadro que dice miércoles 14, pero en la parte inferior tenemos viernes 14. Ahora, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a ver cómo acomodan ellos estos acontecimientos en la gráfica. Ellos dicen que el día martes se preparó el cenáculo y Jesús es entregado. Dicen que el día lunes la higuera se secó, que el día domingo Jesús maldijo a la higuera y que el día sábado fue la entrada triunfal en Jerusalén y que el día viernes Jesús fue a Betania. Ahora, ¿recuerdan cuántos días Jesús llegó a Betania antes de la Pascua? 6. Cuente usted en esa gráfica cuántos días hay desde que, según ellos, Jesús va a Betania hasta el día 14 y se va a dar cuenta que hay 5 días, no hay 6. Ahí está la gráfica. Ellos, claro, dicen que el día viernes Jesús va a Betania. Dicen, a ellos mismos ponen día 9. El día 9 Jesús va a Betania. Ese sería un día. El día 10 serían 2. El día 11 serían 3. El día 12 serían 4. Y el día 13 serían 5 días. ¿Dice el texto de Juan 12:1, 5 días antes de la Pascua vino a Betania? No. 6 días antes de la Pascua vino a Betania. Esta gráfica, como verán, está totalmente desfasada de lo que narran los evangelios. Y como ya mostramos en la gráfica previa, en la parte inferior de esta que nos está ocupando, allí tenemos los acontecimientos tal cual están registrados en los evangelios. El día 8 es cuando Jesús vino a Betania, que es sábado. El día 9, que es domingo, es la entrada triunfal en Jerusalén. El día 10, que es lunes, maldice a la higuera. El día 11, que es martes, la higuera se seca. El día miércoles 12 anuncia que faltan 2 días para la Pascua. El día 13 se hacen los preparativos para la cena y el día 14 es el día de la Pascua. Entonces usted compare a la luz de la Escritura y compare a la luz de los relatos que se hacen. Y no se necesita ser un gran teólogo, ni tampoco un gran matemático, para darse cuenta que la interpretación que se nos pretende enseñar es totalmente errónea. Totalmente errónea. Ahora, vayamos a otro punto, muy importante, por cierto. Las primicias. Leamos 1 Corintios, capítulo 15, verso 20. El texto dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. Y leamos Levítico 23, verso 10 y 11. Mucha atención. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Recordemos un poco lo que dice Levítico 23. Ahí habla acerca de las fiestas que Dios asignó que el pueblo debería de cumplir. La primera, como todos sabemos, es la fiesta de la Pascua. El Cordero Pascual se apartaba desde el día 10, era sacrificado el día 14, pero era comido el día 15, es decir, el 14 luego de la puesta del sol, que ya era el día 15, y esa misma tarde ya se comían los panes ácimos. ¿Por qué?
porque el día 15 iniciaba la fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura. Y al día siguiente era la fiesta de las primicias. En ese día, el sacerdote mecía la gavilla al día siguiente del día de reposo. Primera de Corintios 15:20 dice que Cristo es primicia de los que durmieron. Es decir, que si Él está representando a las primicias, ¿qué día tendría que ser mecido? ¿El día de reposo? No, el día siguiente del día de reposo. Vea esto. Desea a todas las gentes, 729. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. ¿Más claro? Ni el agua. Si Jesús, o si esas primicias representaban a Jesús, si esas primicias representaban a Jesús, dice la sierva del Señor que su resurrección se realizó exactamente el mismo día en que la gavilla era presentada del Señor. ¿Y cuándo se presentaba la gavilla delante del Señor? ¿El día de reposo? No, el día siguiente del día de reposo. ¿Por qué es peligrosa esta interpretación? ¿Por qué es antibíblica? Primero, porque abierta y descaradamente contradice el testimonio de los evangelios. Segundo, porque ataca un pilar en la comprensión del mensaje. Esto es el tema del santuario. Si usted mueve el orden en lo que tiene que ver con los acontecimientos del santuario, usted está atentando contra ese tema que es de vital importancia. ¿Qué diríamos que Jesús murió el 13 y no el 14? Casi que el Señor le atinó por un día. No. Él murió en tiempo y forma. Porque todo aquello que se hacía en el santuario, todo el sacrificio de la Pascua, esos panes sin levadura, todo eso eran símbolos del Señor Jesucristo. No podía tener un cumplimiento diferente. ¿No dice acaso la Escritura que el Cordero moría entre las dos tardes? Sí. ¿Murió nuestro Señor Jesucristo entre las dos tardes? Sí. ¿Era Él el Cordero? No, Juan el Bautista le llama aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, era el Cordero. Como Cordero tenía que morir entre las dos tardes y tenía que morir el día 14. ¿Cumplió? Sí, Señor, cumplió. Pero como primicia, entonces, ¿cuándo tenía que ser mecido? ¿El día 15, que iniciaba la fiesta de los panes ácimos? No, Señor, tenía que ser mecido al día siguiente del día de reposo. Si usted no acepta este orden que la Biblia presenta, haría bien en repasar cuidadosamente la postura que está usted tratando de defender. No es bíblica. No es bíblica. Tenga cuidado porque está atentando contra el santuario y quiere más evidencia, la vamos a ver más adelante. Avanzamos en esto, miren. Deseo a todas las gentes, página 57. Dice la sierva del Señor. La Pascua iba seguida de los 7 días de panes ácimos. El segundo día de la fiesta se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor. O sea, la fiesta de los panes empezaba el día 15
Y dice, el segundo día de la fiesta se presentaba la gavilla, esto es el día 16, delante del Señor, como primicia de la mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta, escuche, todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador. Entonces, nuevamente encontramos evidencia de que esa gavilla no se mecía el día 15, no se mecía el día de reposo, se mecía al día siguiente del día de reposo. Entonces, si estas personas dicen que Jesús murió un miércoles, ese miércoles sería un día de reposo. De acuerdo al texto de Levítico, ¿cuándo tenía que ser mecida la gavilla? Él tenía que resucitar entonces el jueves al día siguiente de ese día de reposo. ¿Cómo es que ellos avientan hasta el día sábado de esa semana? Pero no conformes con eso, dicen que Jesús resucitó el sábado antes de la puesta del sol. La gavilla entonces se meció el día sábado, no al día siguiente del día de reposo. Aquí está otra vez la gráfica con la que hemos estado trabajando y de esta queremos hacer dos observaciones más. La primera, miren, el día sábado 17, dice aquí el texto de Lucas 24:22. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Todos nosotros sabemos, según el relato de Lucas, que en ese camino a Emaús, cuando los discípulos van contrariados, van tristes porque su Señor ha muerto, ellos no saben qué va a suceder, no saben qué va a pasar con ellos. Ahora, ¿qué día era el día que ellos iban camino a Emaús? Si usted lee el relato de Lucas 24, dice el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Si usted sigue el relato y dice que en ese mismo día, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Qué día iban caminando los discípulos hacia Emaús? Un domingo, primer día de la semana. Y dicen, note, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, o sea, que el Señor ha muerto. Si ellos van el domingo, en la gráfica que tenemos aquí tendría que ser el domingo 18. ¿Cómo es que podía ser el tercer día? Porque si nos vamos para atrás, el sábado sería primer día, viernes segundo día y jueves primer día. ¿Corren ahí 3 días de la muerte del Señor? No. O sea, ni en eso coincide su interpretación. La Biblia dice que era domingo cuando ellos van camino de Emaús y dicen, hoy hace 3 días que esto ha acontecido. Vea la gráfica, cuente los días y diga usted si hay 3 días o era el tercer día de que la muerte del Señor había sucedido. Como verá, de verdad que esta gráfica, esta forma de entender, como dijimos previamente, pisotea, hace pedazos, hace añicos el relato bíblico. Pero por si fuera poco, note esto. Argumentan, ahora vamos a la parte superior de la gráfica, quizá no lo alcancen a distinguir allí, pero allí está una cita muy conocida que es Daniel 9:27. Y ellos dicen que, como Daniel 9:27 dice, que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio,
Dicen, a la mitad de la semana, miércoles, ¡wow! Sorprendente. Exactamente, Jesús murió un miércoles a la mitad de la semana. ¿Qué interpretación tan irresponsable? Porque si argumentamos esto, estamos aceptando que entonces la profecía de las 70 semanas, una, no son día por año, sino que son días literales. O dos, que tiene doble aplicación. Es decir, puede ser día por año o pueden ser días literales. Usted escoja la que mejor le acomode. Pero si agarramos la última semana como literal, ¿cómo interpretaríamos las otras 62 semanas literales? ¿Se da cuenta lo que estamos haciendo con eso? ¿Se da cuenta cómo estamos tirando el fundamento? ¿Se da cuenta cómo estamos acabando, atacando, echando por tierra, minando una verdad tan esencial para el pueblo adventista? Es más, da vergüenza este comentario que voy a hacer, pero tengo que hacerlo. Si usted lee la Biblia latinoamericana al pie de página en la profecía de Daniel capítulo 9, usted sabe que esa Biblia tiene comentarios que pretenden explicar el contenido de los capítulos. Esa Biblia misma dice que la profecía de las 70 semanas es una profecía de años. O sea, ni siquiera la Biblia católica deja ver que sea una profecía de días literales. ¿Cómo es posible que entre los adventistas podamos siquiera pensar, dejar ver que esa profecía puede interpretarse también como años? De verdad, hermanos, qué tremendo ataque está recibiendo el tema del santuario. Unos avientan los acontecimientos al futuro y ponen fechas. Otros ahora resulta que decimos, bueno, lo mismo es agarrar día por año que día literal. De verdad, hermanos, qué irresponsabilidad al interpretar así. Eso déjelo usted para la gente que no tiene un conocimiento de la profecía. Déjelo usted para la gente que no tiene el don de profecía, que no lo acepta, que lo rechaza. Pero adventistas creer esto es inconcebible. Es inconcebible. Esa profecía de Daniel 9 tiene mucho significado para los adventistas del séptimo día. Mucho significado. Y tenemos una interpretación que ha sido sostenida desde siempre en cuanto a esa profecía. ¿Cómo entender que ahora podamos aceptar que dicha profecía tiene una doble aplicación? Entonces, al que no le guste la aplicación día por año, bueno, que la agarre literal. Y viceversa. ¿Cómo? ¿Considera usted esto algo correcto? Usted como adventista, ¿está dispuesto a aceptar esta interpretación que mina, que ataca el tema del santuario? Yo sé, apreciados hermanos, que a veces hay información que se nos presenta deslumbrante, que parece nueva luz. Tenga cuidado, tenga cuidado. ¿No sería bueno que tuviéramos la precaución de hacer lo que aquellos hombres que fueron catalogados como nobles, porque venían y escudriñaban para ver si estas cosas eran así, me refiero a los bereanos? Pero con dolor vemos que el presunto pueblo de Dios acepta y luego a lo mejor investiga, en lugar de primero investigar y después aceptar. Quisiera que usted analizara con mucho cuidado lo que hemos estudiado hasta aquí. Repáselo en su mente, o vuelva a repasar ahí en su Biblia, y vea el peligro de esta interpretación dentro del movimiento adventista.
esto mina, ataca frontalmente nuestra interpretación. ¿Qué tiene la sierva del Señor para decir en cuanto a esto? Miren, antes de leer esta cita, quiero hacer mención de algo. Apreciados hermanos, quizá para usted, al haber escuchado esa información de que Jesús murió un miércoles, resucitó un sábado, y con un cúmulo de citas que le pudieron haber mostrado y con un fervor que le pudieron haber presentado esa interpretación, quizá usted se ha visto tentado a aceptarla. Ahora, la evidencia que hemos visto en la Biblia creo que es abrumadora. Lo que la sierva del Señor escribe es abrumador. Pero saben, hoy día hay una tendencia muy común cuando se presentan temas como estos que van contra lo que los adventistas, el pueblo adventista, ha recibido como verdad. ¿A qué me refiero? Voy a poner algunos ejemplos. Hace algunos años, por ahí del 2012 más o menos, muchos hermanos empezaron a escuchar a un señor llamado Cristian Silva. Quizá usted tiene conocimiento. Cristian Silva, un adventista del séptimo día, y él empezó a predicar una serie de temas, tenía un ministerio, y entonces yo me tocó escuchar de él algunas cosas referentes a Elena de White cuando él decía, no, pues la profeta y su apellido es oro, y bueno, exaltaba el don de profecía, y se preciaba de leer el don de profecía. El hombre agarró un camino equivocado. Se atrevió a poner una fecha para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desestimó las advertencias, desestimó las voces que le decían, hermano, esto no es correcto. Se obstinó en su postura. Llegó al punto de decir que si no se cumplía lo que él estaba anticipando, que Jesús venía el 15 de Tishri, entonces él se declaraba un falso profeta. Y déjenme decirles que yo supe de gente que creyó la postura de Cristian Silva. Algunos vendieron sus propiedades, renunciaron a sus trabajos. Déjenme decirles que fue cierto, fue verídico, que se fueron al desierto, que se fueron y que estaban viviendo ahí como acampando, porque estaban esperando la venida del Señor. Y una hermanita, de la cual omitiré el nombre, en aquellos entonces tuvimos una llamada telefónica y me decía, hermano Juan Pablo, el Señor viene el 15 de Tir, viene el 15 de Tir. Y entonces me daba eufórica sus argumentos, yo le escuchaba y le citamos algunos párrafos del Espíritu de Profecía, leímos con ella algunos versículos de la Biblia, tratando de disuadir de la postura que había aceptado, pero estaba tan apasionada con el tema que no escuchaba. Así que entonces me dijo, mire hermano, si el 15 de Tishri el Señor viene, usted lamentará no haber hecho caso a lo que se le dijo. Entonces yo le comenté, de acuerdo hermana, efectivamente así sería. Pero si el 15 de Tishri el Señor no viene, hablamos el día 16, ¿qué le parece? De acuerdo, me dijo. Como de todos he sabido, pasó el 15 de Tishri, el Señor Jesús no vino. Cristian Silva entonces reargumentó y dijo, bueno, es que el Señor, el esposo, tarda en venir. Y prolongó el tiempo para el que según él habría de venir el Señor Jesús a la tierra. Para no ser larga la historia, el Señor no vino. Aquellos que habían creído esa postura quedaron desencantados. Déjenme decirles que hubo quienes
llegaron a la muerte, consecuencia de lo que había pasado allí. Eso fue tremendo, fue un chasco tremendo. ¿Qué quedaba? Que el hombre aceptara que él era un falso profeta, que lo que él había dicho se iba a la basura, en sus palabras, así lo dijo, si no se cumple, todo esto se va a la basura. Pero cuando el corazón del hombre se obstina en una postura y no escucha razones, menos va a aceptar su error. ¿Qué hizo el hombre? ¿Tomó la cámara y se declaró que se había equivocado? No. Lo que hizo fue entonces decir que el espíritu de profecía no servía. Acusó a Elena White de bruja y quemó los libros del espíritu de profecía. Y junto con él sus seguidores hicieron lo mismo. Quemaron, hicieron pilas de libros y quemaron los libros del espíritu de profecía. Lo último que le escuché decir a Cristian Silva fue que el apóstol Pablo era un apóstata, que cómo se había atrevido a bautizar a un grupo de personas que ya habían sido bautizadas. ¿A qué voy? ¿Por qué este comentario? Querido hermano que me escuchas, este camino es un camino que otros han recorrido ya y es un camino descendente. Cuando alguien toma una postura que no es bíblica, difícilmente va a reconocer su error. Es más fácil que el corazón humano se obstine y vaya de error en error. ¿Qué es lo último? Poner en tela de juicio el espíritu de profecía. Cristian Silva también impulsó una doctrina en la que él argumentaba que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo era Cristo mismo. Y entonces en sus temas él decía que el libro de evangelismo había sido manipulado. Noten, primero elogiaba el espíritu de profecía. Después, como no se amoldaba a lo que él creía, dijo que los escritos del hermano White habían sido manipulados, sembrando así la duda entre los hermanos respecto al espíritu de profecía. Esa semilla que se sembró creció tanto que, como dije, finalmente terminaron quemando los libros del espíritu de profecía. Pregúntele ustedes a gente si cree en el espíritu de profecía. ¿No creen? Otros tantos han seguido ese mismo camino. Hasta el día de hoy, muchos siguen defendiendo doctrinas como esa. ¿Y cuál es el argumento que se esgrime para defender su postura? Siempre sembrar duda sobre el espíritu de profecía. Te van a decir que el espíritu de profecía ya fue manipulado, que ya los jesuitas lo hicieron como quisieron, que ya lo que está escrito no es de fiar. Y si tú no te das cuenta de lo que está pasando, es que realmente te están haciendo desconfiar de los testimonios. ¿Y con qué quedas, hermano? ¿Con qué quedas? Por eso, en temas como este que presentamos y en otros que hemos mencionado y otros que vendrán, recuerda, vas a escuchar muy frecuentemente el argumento, el espíritu de profecía ha sido manipulado. Y entonces, recuerda que el camino que recorrieron otros pudieras estarlo recorriendo tú. Poco a poco vas a ir perdiendo la confianza en aquello que en algún momento creíste como verdad, creíste como inspirado, y llegará el día cuando finalmente lo deseches por completo. ¿Qué tiene que decir la sierva del Señor respecto a esto? Leamos. Pronto se hará todo esfuerzo posible para desestimar y pervertir la verdad de los testimonios del Espíritu de Dios. Debemos estar siempre atentos a los claros y directos mensajes que desde 1846 han estado viniendo al pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, 46. Habrá quienes una vez estuvieron unidos con nosotros en la fe, que buscarán nuevas y extrañas doctrinas. ¿Qué escribe la sierva del Señor?
que serán esfuerzos. ¿Cuándo? Pronto. Para desestimar, pervertir la verdad de los testimonios del Espíritu de Dios. Pues es cierto que así como la Biblia ha sido alterada, también es cierto que el enemigo ha metido su mano y ha venido tratando de obliterar la verdad que está registrada también en los testimonios. Eso es cierto. Pero también ella aclara que el esfuerzo no solo iría encaminado a pervertir la verdad, sino a desestimarla. Es decir, por otro lado, habría quienes estarían sembrando dudas en cuanto al espíritu de profecía. ¿Qué más tiene para decir? Mensajes selectos, tomo 1, página 50. Cuando encontréis a hombres que ponen en duda los testimonios, que les encuentran faltas y tratan de apartar a la gente de su influencia, estad seguros de que Dios no está trabajando mediante ellos. Es otro espíritu. La duda e incredulidad son fomentadas por los que no caminan rectamente. Están penosamente conscientes de que su vida no soportará la prueba del Espíritu de Dios, ya sea hablando mediante su palabra o mediante los testimonios de su Espíritu que los llevarían a su palabra. En vez de comenzar con su propio corazón y ponerse en armonía con los puros principios del Evangelio, encuentran faltas, condenan precisamente los medios que Dios ha elegido para preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor. La duda, la incredulidad son fomentadas. No es algo que debiéramos tomar a la ligera. Vivimos en los tiempos finales. Estamos atravesando una crisis en la que surgen a cada día diferentes doctrinas que tratan de minar nuestra fe. Fuimos advertidos. Una más. No conviene que nadie deje caer una palabra de duda aquí y allí, que obre como veneno en otras mentes, sacudiendo su confianza en los mensajes que Dios ha dado, que han ayudado a colocar el fundamento de esta obra y que la han acompañado hasta hoy para reprochar, amonestar y corregir y animar a todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios. Diré: Dios ha dado un mensaje a su pueblo. Su voz será oída, ya sea que la oigáis o la omitáis. Vuestra oposición no me ha dañado a mí, pero debéis dar cuenta al Dios del cielo, que ha enviado esas amonestaciones e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino recto. Tendréis que responder ante Él por vuestra ceguera, por ser una piedra de tropiezo en el camino de los pecadores. Quizá usted podrá concluir, hermano, que lo que hemos considerado hasta aquí, faltó quizá comentar esto, faltó comentar aquello, hubiera sido bueno agregar aquello otro. Sin embargo, consideramos que lo poco que analizamos es suficiente para demostrarnos el engaño que tiene esa interpretación que se nos pretende hacer creer. Pero como siempre, Dios hizo de los seres humanos seres racionales y con libre albedrío. Usted es libre de elegir qué creer y qué no creer. Así que concluimos aquí este tema esperando que se haya clarificado las dudas que pudiera usted haber tenido al inicio de este mensaje. Pero le convenimos para que estudie, para que repase, para que analice, para que escudriñe, para que ponga en la balanza aquello que se recibe
incluso lo que se ha citado en esta tarde, no lo acepte así como así. Vaya, compruebe, indague, investigue, porque no es cosa sencilla de lo que estamos hablando. Es un tema que implica más de lo que a simple vista se percibe. Es delicado porque toca el tema del santuario. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga su palabra, que el Señor pueda, hermanos, obrar en nuestras mentes, y que si hasta aquí estamos luchando con incertidumbre, con dudas, vayamos a aquel que puede resolverlas. Vaya su palabra. Oremos. El consejo es que si no tenemos sabiduría, la pidamos a Dios. Pero no tome a la ligera estos temas, porque, repito, implican más de lo que aparentemente se nos pretende hacer ver. Vamos a orar para concluir este mensaje. Gracias damos, Padre bendito, porque se nos ha permitido este estudio. Con profunda preocupación nos damos cuenta, Señor, que por doquiera los embates del enemigo nos asedian, que los vientos de doctrina corren de un lado a otro, que aquello que ayer parecían tibias brisas, hoy son fuertes ventarrones que están dañando a su pueblo. Rogamos, Padre Santo, por favor, nos asista. Abra nuestro entendimiento, Padre, por favor, para comprender, para discernir, para diferenciar la verdad del error. Si por alguna razón, Padre, nos hemos visto tentados a aceptar alguna ideología que va contra lo que usted ha dejado para su pueblo, por favor, Señor, capacite nuestro corazón para poder ser humilde, reconocer nuestro error y volvernos de nuestro mal camino. Entendemos, Señor, que usted no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Necesitamos, por favor, Padre, que su Espíritu Santo toque nuestros corazones. Rogamos, Padre, por su pueblo, esparcido por toda la faz del mundo, en los diferentes países con los diferentes problemas que están enfrentando. En los obstáculos que su obra enfrenta para poder crecer. Padre, entendemos que esta labor es suya, que nosotros somos limitados. Pero, Señor, dejamos en sus manos el porvenir, el futuro de esta obra, porque entendemos que nosotros ni somos indispensables, ni tampoco por nuestros medios o méritos o sabiduría o inteligencia podemos aportar algo. Por el contrario, Señor, úsenos, moldee nuestro carácter. Prepárenos, Padre, y susténtenos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Tenemos una esperanza, que es poder mirar cara a cara a aquel que nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a llegar al sacrificio. Entendemos que el camino no es fácil. Quizá para muchos nuestros pies están cansados. Ha habido muchas pruebas, muchas dificultades. Y aquí estamos, Señor. Si usted nos concede todavía la vida en estos tiempos tan difíciles, cuando muchos ya han
descansado. Usted sabe la razón. Si hemos de servir en algo, Señor, aquí estamos. Capacítenos, Padre. Oriéntenos. Queremos, Señor, levantarnos de nuestras rodillas con la plena seguridad de que usted nos ha escuchado y de que usted nos asistirá, Señor. Entendemos que por nosotros no hay algún mérito que podamos ofrecer. Todos hemos pecado. Todos le hemos ofendido. Pero también entendemos, Señor, que usted está dispuesto a perdonar, a reconciliar con usted a aquellos que aceptan con todo su corazón los méritos que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, su sangre expiatoria, su ministerio sumo sacerdotal. Padre, si nos dirigimos delante de su trono, lo hacemos no anteponiendo ningún mérito nuestro. Lo hacemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre le rogamos estas súplicas. Amén.